vamos a hablar acerca del tema de fracturas expuestas, el cual tiene por definición una solución de continuidad ósea que va a tener contacto con el exterior, ¿ya? Sea que este fragmento óseo sea visible o no. Lo vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Pero quédense con ese concepto. El concepto de una fractura expuesta es una solución de continuidad del tejido óseo que tiene contacto con el exterior, sea el tejido óseo visible o no. Entonces es una emergencia traumatológica que va a incluir no solamente tejido óseo, sino también parte blanda, vasos y nervios. La principal complicación de esta patología es la infección ósea, que lo vamos a ver más adelante como ser la osteomielitis. Entonces lo vemos hasta en el 30% de pacientes politraumatizados. Generalmente se ve en traumatismo de alta energía, muy frecuente en traumatismos con impacto directo, como por ejemplo colisión de vehículos motorizados, paciente que cae de su altura, y en el sector de la construcción, ¿no? Donde sufren traumas de alta energía. El 40 al 70% de los pacientes que van a presentar este tipo de patología también presentan traumatismo asociado en otra localización. Es decir, que si ustedes ven un paciente con una fractura expuesta, hay un 40 a 70% de que este paciente tenga un traumatismo en otra parte del cuerpo, ¿ya? Entonces tienen que ir indagando. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la lesión ósea va a originar trombosis venosas y arteriolares que van a provocar pequeñas zonas de infarto. La adherencia bacteriana y formación de microcolonias van a hacer que las bacterias adquieran características distintas, aumentando su resistencia a la fagocitosis y reduciendo la sensibilidad de la acción bacteriostática. Factores de riesgo que nos van a favorecer al desarrollo de una infección: una contaminación inicial considerable, una contusión extensa de los tejidos blandos, fractura inestable después de la osteosíntesis, un estado deteriorado de salud del paciente y la presencia de microorganismos contaminantes en las intervenciones quirúrgicas. ¿A qué nos referimos con una contaminación inicial considerable? Una paciente anciana, 85 años, que se levanta a la medianoche para ir al baño, se cae en su cuarto de cerámica, apoya la mano, se fractura la muñeca, tiene una fractura expuesta. No es lo mismo que el otro paciente anciano que tiene que salir a su patio y se cae en el patio encima de las heces del perro, ¿ya? Entonces a eso nos referimos con una contaminación inicial considerable. La fractura es la misma, pero la contaminación no. ¿Entienden? Una contusión extensa de los tejidos blandos. Un paciente que va en moto choca contra un auto en la pierna, aparte de tener una fractura expuesta de la tibia, pónganse, obviamente el impacto del auto le va a provocar una contusión extensa de toda la pierna, ¿ya? El músculo, al recibir el impacto, los vasos revientan, ya forma un hematoma en ese mismo momento, si es que no se lleva toda la piel y los músculos, ¿no? No es lo mismo a que le den con un palo, no va a ser lo mismo, el mismo edema en la zona, ¿entienden, no es cierto? Mientras mayor edema y mayor daño hay en la zona del tejido óseo fracturado, hay mayor probabilidad de que desarrolle una infección. Ya a eso es lo que se refiere todo esto. Una fractura inestable después de la osteosíntesis, una osteosíntesis insuficiente, tornillos que se aflojan, placas que se doblan o tienden a quebrarse,
también nos van a favorecer al desarrollo de una infección, ¿ya? Estado de salud del paciente: un paciente de 25 años sin comorbilidades no va a ser el mismo estado de salud de un paciente de 85 años, fractura de cadera, ¿ya? Entonces ya tiene patologías asociadas, hipertensión arterial, diabetes, chaga. Entonces una salud deteriorada nos va a predisponer al desarrollo de una infección. Entonces tenemos el mecanismo de la fractura: puede ser directo o indirecto. Sintomatología: el dolor en una fractura expuesta es intenso, puede llegar hasta un shock neurogénico. Generalmente se asocia a una hemorragia cuando están dañados vasos grandes, y como toda fractura va a presentar impotencia funcional, deformidad, disminución de la movilidad y lesión de parte blanda. La lesión de parte blanda va a ir de acuerdo a la severidad de la fractura. Puede haber colgajos, puede haber pérdida de tegumento o incluso amputación. Entonces, los objetivos del tratamiento primeramente siempre va a ser salvar la vida del paciente. Luego, tratar de prevenir las infecciones, tratar de preservar los tejidos blandos que sean viables, y por último buscamos la consolidación de la fractura. Si se dan cuenta, el hueso queda en último lugar, ¿ya? Entonces siempre tienen que seguir ese orden, ¿ya? Y por último, restaurar la función de la extremidad. Bueno, siempre se pregunta, ¿no? Se hace una buena anamnesis: ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuál fue el mecanismo? El tiempo transcurrido. Y aquí nos vamos a los tiempos de Friedrich, que nos lo va a dividir en menor a 6 horas y mayor a 6 horas. Una fractura expuesta que nos llega al manejo en el hospital menor a 6 horas se considera una fractura contaminada, ¿ya? Si nos llega mayor a 6 horas, ya consideramos que es una fractura infectada. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder tener nuestro plan de acción. Va a cambiar. Ya si es contaminada, se puede hacer un lavado y pensamos en una osteosíntesis ese momento. Si es una fractura infectada, solamente hacemos lavado y fijación externa. No pensamos en hacer osteosíntesis, porque nuestra fractura ya está infectada. Cualquier material que nosotros le pongamos se va a infectar, ya va a ir al fracaso en nuestra osteosíntesis. Entonces, por eso los tiempos son cruciales. Mecanismo causal, antecedentes, y entramos a la etapa, hacemos la evaluación general, el ABCDE, de acuerdo al ATLS, colocamos analgesia endovenosa, realizamos una evaluación del estado neurológico distal a la lesión. Tengo una fractura expuesta de antebrazo. ¿Cómo vamos a evaluar nuestro estado neurológico distal? Vamos. ¿Cómo evaluamos neurológico distal a la lesión? ¿Cómo creen ustedes que evalúan? Se refiere a si el paciente sigue sintiendo dolor. Ya, sensibilidad es uno. ¿Qué otra cosa evalúa? Movilidad puede ser. Motor, ¿ya? Si el paciente siente y si el paciente mueve, entonces ya. Pues al antebrazo, ¿qué es distal? La mano, los dedos, ¿no es cierto? Entonces evalúan distal, evalúan los dedos y las manos. Si el paciente siente en totalidad en todos los dedos, en la región palmar, en la región dorsal, y si el paciente mueve, si mueve todos los dedos, si mueve radial, si mueve mediano, si mueve cubital, entonces evalúan los 3 nervios, ¿ya?
hacen esto: mediano, radial, radial. Después pueden colocar una hoja de papel entre medio del cuarto y el quinto dedo y ustedes tratan de quitársela. Si no hace aprehensión, el cubital está afectado, ¿ya? Eso es una evaluación neurológica distal a la lesión. Lo mismo en miembros inferiores, ¿ya? También tienen que evaluar el estado vascular. ¿Cómo evalúan el estado vascular? Distal a la lesión. ¿Cómo evaluarían? La misma fractura. Llenado capilar, exactamente. ¿En uno o en todos los dedos? En todos los dedos, porque puede ser que aquí sea la lesión, su radial, el territorio de la arteria radial está conservado, menor a 2 segundos, pero no evaluaron el cuarto y el quinto, está con llenado capilar mayor a 3 segundos, ¿ya? Entonces siempre tienen que evaluar todos, ¿ya? Clasificación no definitiva de Gustilo y Anderson. ¿Por qué no definitiva? Porque muchas veces lo clasificamos al momento de ver al paciente, pero intraquirúrgico cambia. La vamos a ver más adelante, la clasificación de Gustilo Anderson. Se cubre con apósito estéril, se inmoviliza para realizar un estudio radiológico, se hace la radiografía de todo el segmento afectado, se inicia antibiótico terapia precoz y profilaxis tetánica, antitetánica. Bueno, el ABCDE ya lo sabemos. La analgesia endovenosa primero tienen que asegurarse que no tenga alergia a ningún medicamento, ¿no? Ketorolaco 60 miligramos endovenoso en bolo, luego pueden colocarlo endovenoso cada 8 horas en horario. Como una alternativa pueden usar tramador 50 miligramos diluido, pasar lento y luego cada 8 horas, o pueden usar metamizol, PRN, es decir, por razón necesaria en caso de que tenga dolor, aparte de los analgésicos que tienen horario. En caso de mucho dolor pueden usar morfina, ¿ya? Para pediátricos también tiene su dosis. En la evaluación del estado neurológico es lo que vimos. Se busca lesiones asociadas, en caso de que haya lesiones distales, se busca lesiones vasculares, signos de insuficiencia vascular, un llenado capilar retardado, lesiones nerviosas, ¿no? Vemos que si es que no tiene sensibilidad de alguna área específica o si es que tiene disminución de la motricidad. El estado de cobertura cutánea es muy importante, ya si es que tiene exposición ósea amplia, herida cuántos centímetros, si es que la exposición ósea, si es que el paciente cuenta con un colgajo llámese que todo esto se puede abrir, digamos, como una boca. Si ustedes lo pueden cubrir, se llama colgajo. Y si no tiene, es exposición neta, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de Gustilo Anderson. Es obligatorio que se la sepan, no solamente para el examen, sino para toda su carrera de médicos, porque esta es la misma aquí en la China. Cuando ustedes reciban pacientes, siempre se van a basar en esta clasificación, ¿ya? La clasificación de Gustilo Anderson nos da dos datos muy importantes. Uno es la contaminación y otro es el tamaño de la herida. Tiene 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. La tipo 3 se subdivide en ABC. Entonces empezamos. La tipo 1 generalmente es por un mecanismo indirecto, puede ser por una flexión, es decir,
La misma ancianita de 85 años que salió a orinar, se cae, apoya la mano, hace mucha flexión de la muñeca y se fractura. Es un mecanismo indirecto. La astilla del hueso sale de adentro hacia afuera, ¿ya? Y cuando se levanta, generalmente se vuelve a meter el hueso. Entonces viene la paciente con la deformidad en la muñeca, pero no viene con el hueso afuera, solamente viene con una herida, ¿ya? Generalmente la herida es puntiforme, menor a 1 centímetro, porque solamente salió la punta del huesito, ¿ya? Es una fractura tipo 1, mecanismo indirecto, energía baja, porque solamente es una caída de su altura. Riesgo de contaminación, riesgo de infección mínimo, porque el hueso salió de adentro hacia afuera, no fue de afuera hacia adentro. Daño a tejidos blandos mínimo, porque la herida es menor a 1 centímetro. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Entendieron todos los datos que le da la clasificación de Gustilo-Anderson? Entonces nos vamos a la tipo 2. Es un mecanismo directo. ¿Qué quiere decir directo? Un impacto directo contra el hueso. ¿Ya? La herida, esto está mal, es de 1 a 10 centímetros. Energía moderada, ya no es baja energía. Riesgo de infección moderado. Y generalmente hay daño de partes blandas, porque ya la herida no tiene solo 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, menor a 1 centímetro, tipo 1. De 1 a 10 centímetros, tipo 2. La tipo 3, igual, mecanismo directo, alta energía, herida mayor a 10 centímetros. Esto está mal. Riesgo de infección alto, porque la herida es grande. Daño a tejido blando, generalmente hay aplastamiento. El trazo de la fractura mayormente es conminución. Hay mucha conminución en la fractura y hay un gran riesgo de infección. ¿Ya? Entonces, mayor a 10 centímetros es una Gustilo 3, pero tienen que ver 3A, 3B, 3C. Vamos a ver. La Gustilo 3A. A ver, un ejemplo. Accidente de tránsito. Va el pasajero del vehículo, se choca y lo chocan por un lado y la puerta le golpea el fémur, entonces le provoca una herida tipo colgajo en el fémur. Tipo colgajo quiere decir que se levanta como una solapa, ¿ya? Hay disposición del fémur, pero tiene cobertura de partes blandas. Todo el muslo se levanta. Herida mayor a 10 centímetros, pero ustedes lo pueden cubrir. Tiene cobertura de partes blandas. Esa es la 3A. ¿Ya? ¿Entendieron? La 3B. El paciente va manejando la moto, lo choca el auto, le fractura la tibia, pero además se queda toda la parte muscular de la pierna, se queda en el parachoque del auto. Entonces la herida mayor a 10 centímetros sin cobertura de partes blandas. No tienen con qué cubrir ese hueso. Y además está fracturado. Esa es una 3B. ¿Hasta bien? ¿Hasta ahí está todo bien? La tipo 3C, lesión vascular con riesgo de amputación. No es necesario que tenga más de 10 centímetros. Por ejemplo, el paciente está queriendo reparar su motocicleta, la cadenilla.
se le ocurre meter el dedo, entonces le corta la punta del dedo y le llega con el dedito así, medio colgando. Ustedes lo lavan, pero esa punta ya no tiene un llenado vascular, llenado capilar menor a 2 segundos. Póngale que tiene 3 segundos. Hay una lesión vascular, hay un alto riesgo de amputación, pero esto no tiene más de 10 centímetros. No importa, igual hay un alto riesgo de amputación. Siempre que haya una lesión vascular asociada a una fractura expuesta con un riesgo de amputación presente, es un Agustilo 3C. ¿Está bien? Entonces no es necesario que tenga más de 10 centímetros. Eso en cuanto al riesgo de amputación. Todas las Agustilos 3 son altamente contaminadas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con la abuelita que se cayó al salir para ir al baño en su patio y se cayó sobre las heces del perro? Por el alto riesgo de contaminación, también es un Agustilo 3. ¿Está bien? Entonces el pacientito que metió el dedo a la cadenilla, aunque tenga un llenado capilar menor a 2 segundos, por el alto riesgo de contaminación, la grasa, la tierra, el lodo, también es un Agustilo 3. Entonces ustedes, para clasificar, tienen que basarse o en el tamaño de la herida o en el riesgo de infección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque esta es la base de toda la charla de hoy. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran aclarar? Todo bien. Bueno, esto es lo que ya hablamos, ¿ya? Tipo 1, una herida puntiforme menor a 1 centímetro, mínimo daño de partes blandas, generalmente un trazo simple, el mecanismo es de adentro hacia afuera. El hueso sale de adentro hacia afuera. El paciente le llega así, miren, la herida es mínima, el hueso no lo ven ustedes, pero siempre que haya deformidad, hay toda la clínica de la fractura y hay una herida asociada, ustedes automáticamente tienen que pensar en una fractura expuesta, ¿ya? Y su manejo va a cambiar. La tipo 2, herida de 1 a 10 centímetros, moderada afectación de partes blandas. No, miren, esto ya no es 1 centímetro, esto ya es mayor, ¿ya? Igual puede ser que lo vean el hueso afuera, como puede ser que no. Y en la herida en la tipo 3, muy contaminada, generalmente mayor de 10 centímetros, el mecanismo de afuera hacia adentro, generalmente de alta energía, un trauma directo. En la 3A, pérdida muscular, lesión de un nervio, pero conserva la cobertura del foco, hay cobertura de partes blandas, ¿ya? En la 3B no hay cobertura de partes blandas, lo que les explicaba. Y en la 3C hay lesión arterial o nerviosa, compromiso de partes blandas. ¿Por qué? ¿Por qué es una 3A? Vamos, hablen chicos. Tiene su color. Tiene cobertura de parte. Tiene cobertura. Si ustedes lo lavan, porque ustedes no tienen que meter el hueso adentro en la emergencia, ¿ya? Si esto el quirófano se lava bien, se reduce, todo se cierra, ¿ya? No hay pérdida de partes blandas. 3B. Entonces, ¿ven la diferencia? Ahí ya no hay con qué cubrir. 3C. Alto riesgo de amputación. Cuando ya está amputado, 3C.
Entonces se cubre con apósitos estériles, se inmoviliza y se realiza su evaluación radiológica, ¿ya? Siempre con dos articulaciones. Si la fractura es diafisaria, tratan de tomar la articulación por encima y la articulación por abajo. Si la fractura es articular, tratan de tomar el hueso de arriba y el hueso de abajo, o el proximal y el distal, ¿ya? La serie radiográfica para un paciente politraumatizado, siempre la regla de los dos, ¿no? Se toman dos proyecciones, dos articulaciones, se puede hacer ambos miembros bilateral para comparar y en dos tiempos, antes y después de la reducción. Ya, entonces los antibióticos, va a variar nuestro manejo de acuerdo a nuestra clasificación. Si es para un agustilo 1 y 2 pueden usar una cefalosporina. Para un agustilo 3 ya necesitamos una de tercera generación, podemos asociar aminoglucósidos y podemos asociarle metronidazolida. Siempre se da inmediatamente 2 gramos de cefazolina en la emergencia y luego cada 8 horas su antibiótico terapia, si hay alergia a penicilina, podemos usar clindamicina. En caso de agustilo 3 tenemos que usar un triple esquema. Estas son opciones, ya tenemos la Vanco, Crinda y siempre la profilaxis antitetánica. Eso en el momento de recibir al paciente, ¿ya? Muy importante. Bueno, esto siempre se cubre con apósitos estériles, se hace la radiografía y se hace la descontaminación. Antes de las 6 horas se puede hacer un primer lavado mecánico y después de las 48 a 72 horas se puede hacer otro lavado. Generalmente 2 limpiezas para una fractura expuesta. Bueno, y cuando se hace la limpieza, se hace excisión de los bordes de la herida, se trata de llegar a tener borde sangrante, se quita los detritos y todos los tejidos desvitalizados, tratando siempre de preservar las estructuras neurovasculares. Entonces, el pilar del tratamiento siempre va a ser combatir la infección y dar estabilidad a la fractura, ya sea temporal con una fijación externa o definitiva con una osteosíntesis cuando nos llega antes de las 6 horas. Entonces, como opción tenemos fijación externa. Cuando ya nos llega una fractura infectada, no podemos poner material de osteosíntesis en el hueso, se hace una fijación externa, esto es temporal. Y cuando nos llega una fractura contaminada, donde hacemos una buena limpieza, ya podemos pensar en una fijación definitiva, ya sea con un enclavado endomedular o una fijación con placa. Entonces, esta no es una urgencia, es una emergencia traumatológica, se tiene que tratar en etapas. El uso de antibióticos van a reducir el riesgo de infección. Generalmente se trabaja con un equipo multidisciplinario en fracturas que asocian lesiones vasculares más que todo. Generalmente se trabaja de la mano con un vascular. Siempre hay que tratar de cubrir nervios, vasos, tendones, y la infección es una complicación seria y es la más frecuente de las fracturas expuestas, por eso es la importancia de un adecuado manejo, ¿ya? Las complicaciones agudas tenemos hemorragia, infección, lesiones neurológicas y síndrome compartimental, muy importante, subaguda, necrosis de parte blanda. Las complicaciones crónicas, la principal, la osteomielitis, una rigidez articular debido a una inmovilización prolongada, artrosis, retardo de consolidación, pseudoartrosis y acortamiento de la extremidad. Ejemplo, paciente masculino, 64 años, llega con 2 horas de evolución, estaba manipulando una moladora sin
tiene una cubierta y llega así. ¿Qué clasificación es? Custilo Anderson 3C. Infectado o contaminado. Contaminado. ¿Ya? Esta es la radiografía inicial. Entonces miren, bueno, ¿qué pueden observar ahí? ¿Quién me dice qué radiografía es? ¿Ya avanzaron los rayos X? ¿Alguien sabe qué radiografía es? ¿El tórax? ¿El cráneo? De mano. ¿De qué mano? ¿Estás seguro que es derecha? Izquierda. ¿En qué proyección? Antero-posterior. Entonces se dice así, es una radiografía de mano izquierda en proyección antero-posterior, o AP. Nombre y apellido para toda la radiografía, ¿ya? No digan de mano, de repente es la derecha o no es la izquierda, ¿ya? ¿Qué pueden observar ahí? Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto, quinto. F1 de primer dedo, F1 de segundo, F1 de tercero, así. Entonces, en los meta, ¿ven algo? Aparentemente bien. Aquí, F1 de primer dedo, ¿ven algo? Parece que hay fractura. Hay una fractura, la primera. ¿Y cuántas falanges tiene el primer dedo? Dos. ¿Y la ven la segunda falange? No. Está aquí. ¿Y dónde debería estar? Aquí, ¿no? Entonces, si no está en su lugar, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama cuando no hay una congruencia articular? ¿Qué se llama? Se llama luxación. ¿Y qué es una fractura? Pérdida de continuidad del tejido óseo. Entonces aquí nomás ya tienen una fractura y tienen una luxación. Y este de aquí también está fracturado. Vámonos al segundo dedo. F1 del segundo dedo. ¿Está bien? ¿Qué tiene el F1 del segundo dedo? Está amputado. ¿Ya? Al F1 del tercer dedo. También. Aquí parece que se salva, ¿no? Entonces tienen 3 dedos afectados. ¿Ya? Si ustedes ven esta radiografía, pueden decir que hay una amputación del F1, del segundo y del tercer dedo con una luxofractura de la F2 del primer dedo. Entonces vamos a ver cómo quedó. ¿Se acuerdan que estaba luxado el F2 del primer dedo? Entonces ahí está, miren. Lo pusieron en su lugar. Y está sangrando, aquí se ve rosadito, aquí se ve medio azulado. Entonces hay un riesgo de amputación, ¿no es cierto? Entonces, no es que se haya salvado del todo, porque puede necrosarse en los siguientes días. Y regularizar. ¿Ya? Masculino, 32 años, llega con 1 hora de evolución, la misma historia. Manejando la moladora, no sabía agarrar la moladora y bueno, llega con estas lesiones y con el dedito ahí. ¿Qué diagnóstico le dan así a simple vista?
Ahí vamos por orden. Este me parece que es el segundo dedo. Sí. Este es el tercer dedo que no hay. Este es el cuarto dedo que está todo. Y este es el quinto. Por ende, ese debe ser el tercer dedo. ¿No es cierto? Imagínense que lo traen acá para completar la imagen. Ahora veamos la radiografía. ¿Qué radiografía es esta? ¿Qué radiografía es? Rayos X de mano izquierda en proyección AP. ¿Y esta? ¿La misma proyección? ¿La mano es la misma? Ya, pero la proyección no. ¿Qué proyección es esta? ¿Le parece que es lateral? Así es una AP. Y una lateral es así. ¿Le parece que esto es lateral? Es oblicua. La oblicua es así. Bueno, la oblicua es así. ¿Por qué no hacen oblicua? ¿Por qué no hacen lateral en la mano? ¿Ah? Solo se vería un dedo. Exactamente. Todos los huesos se superponen. En manos y pies generalmente no piden lateral, piden oblicuo. Piden AP y piden oblicuo. Ya, entonces tenemos AP de mano izquierda, oblicuo de mano izquierda. ¿Qué ven? Vamos por orden. Primer dedo bien. Segundo dedo se ve bien. Tercer dedo. En el meta no hay nada. F1 Sí, fractura. amputado. ¿Ya? Cuarto dedo. Luxado y fracturado. ¿Ya? Este de acá. Quinto dedo. En F1 no hay nada. En F2 está fracturado, amputado. ¿Está bien? Entonces tiene amputación de F1 de tercer dedo, luxofractura de cuarto dedo a nivel de F1 y en quinto dedo a nivel de F2 amputado. ¿Ya? Entonces ahí le colocaron una clavija a lo que estaba luxado. Ya tenemos paciente masculino, 57 años, llega con 5 horas de evolución, caída desde su altura. No tenemos imágenes de la herida, pero se le hizo una fijación externa. Esta es colocación de un tutor. Paciente masculino de 49 años llega con 4 horas de evolución, traumatismo contuso con piedra. Vemos la fractura en la región diafisaria distal de la tibia izquierda. Se le colocó una osteosíntesis postplaca y tornillo. Paciente masculino de 42 años, llega con 8 horas de evolución, caída desde su altura. ¿Qué tipo de Cutilo Anderson es? ¿Le parece que tiene menos de 1 centímetro? Entonces, ¿qué? Un Agustilo 2, ¿no es cierto? ¿Qué creen que está fracturado ahí? ¿Ah? ¿Cómo se llama? El cúbito. Aquí, esto corresponde al cúbito, ¿ya? Pero aquí, esta ya es otra herida. Como puede ser que el radio también esté fracturado. Entonces,
Tiene fractura. Por si acaso, esa placa ya la tenía. Masculino, 26 años, 10 horas de evolución, accidente de tránsito. Está. Amputación. La lesión es de parte blanca. Masculino, 32 años, 4 horas de evolución, accidente de tránsito, mínimamente era motociclista. ¿Qué rayos X es ese? Vamos, chicos. Lateral. ¿Qué radiografía es? ¿De tórax? De pierna izquierda. ¿Por qué izquierda y no derecha? ¿Porque vieron la foto? ¿Quién me dice por qué izquierda y no derecha? A ver, seguro le van a enseñar esto más adelante. Entonces, la posición para que un paciente, para que le saquen rayos X a un paciente es así, posición anatómica. Para miembros inferiores, el paciente está de frente a ustedes. Esa radiografía es como que el paciente está de frente a ustedes. Es mi radiografía. Entonces, ¿dónde está mi tibia y dónde está mi peroné? La tibia siempre va a estar hacia el centro y el peroné hacia afuera. Entonces, la tibia está al centro y el peroné hacia afuera. Por eso es izquierda y no derecha. ¿Ya? Para las manos y los pies es diferente. ¿Ya? Entonces, por eso es izquierda y no derecha, ¿ya? Entonces se le hizo una fijación externa con tutor. Paciente femenino, 69 años, caída de su altura, 1 hora de evolución. ¿Qué tamaño es la herida? ¿Qué tipo de Gutiérrez Anderson es? 1. Entonces, esto fue la puntita de hueso que salió y volvió a entrar. ¿Ya? Se le hizo una fijación externa. Masculino, 23 años, accidente laboral, llega con 2 horas de evolución. Se le hizo una fijación externa y luego se le hizo una osteosíntesis definitiva. ¿Alguna duda que tengan? ¿Quién tiene la lista? ¿Qué fue? ¿Se durmieron? Entonces, ¿ninguna duda? No,